Buenos días a todos. Lo primero que quiero es agradeceros vuestra presencia, como sabéis. A diferencia del alcalde, a mí no me gusta esconderme a la hora de dar explicaciones y creo que hoy es un día para dar la cara, ¿no? A vosotros, los medios de comunicación, y a la opinión pública, ¿no? Os convoco a esta rueda de prensa pues en relación a las informaciones que ayer filtró a dos medios de comunicación el alcalde socialista de Leganés, Santiago Llorente. Esas filtraciones informaban de que Ensule me había presentado una querella por prevaricación y malversación. Y lo primero que tengo que decir es que a mí no me ha llegado ninguna querella, y lo segundo es que estamos ante un montaje político falso y burdo del PSOE y sus socios de Ciudadanos y de Más Madrid le ganemos. Un montaje con el único objetivo claro de dañar mi imagen personal, sabedores de que van a perder las elecciones. Y os voy a explicar el por qué es un montaje y además por qué es tan burdo. Miren, es muy curioso que el alcalde lleve 2 legislaturas, es decir, más de 7 años y medio, presumiendo públicamente de que en Leganés no ha habido ningún caso de corrupción. Ahora, según él, resulta que sí lo hay respecto a unos hechos que presuntamente sucedieron entre los años 2011 y 2015. Y lo primero que uno se tiene que preguntar es por qué no lo ha hecho antes y lo hace a escasamente menos de 5 meses de las elecciones municipales, 4 meses escasos. Más ejemplos de lo zafio de esta artimaña que han montado. Miren, en el Consejo de Administración de Ensule de 27 de octubre del 2022, en el que los consejeros de PSOE, Ciudadanos y Leganemos deciden gastarse 17.500 euros masiva de dinero público en contratar un equipo de abogados con la única misión de montar una querella contra mí, esos consejeros manifestaron que tenían unos informes previos que les hacían sospechar que se habían cometido presuntos delitos. El resto de consejeros de la oposición pidieron esos informes para saber en qué se sustentaban esas supuestas irregularidades y no dieron ningún tipo de información. Y no había tampoco ningún informe que avalase esa contratación. Además de esto, antes de ayer, el presidente del Consejo de Administración de Ensule, Javier Márquez, remitió por correo electrónico a los miembros del Consejo de Administración los 2 informes contratados y pagados con dinero público, unos informes de casi 150 páginas que aconsejaban querellarse contra mí. Solo 21 minutos después, el representante de Leganemos envió otro correo solicitando que se presentase la querella en un escrito lleno de detalle, argumentando su opinión con detalles jurídicos y, de verdad, o lee y escribe muy rápido la terminología jurídica, que no lo creo, o estaba todo orquestado. En 20 minutos leyó y contestó un correo electrónico con 2 informes de 150 páginas. Y ese mismo día se filtra a 2 medios de comunicación que se presenta una querella contra mí. El resto de concejales no consejeros recibimos los informes ayer. Es decir, los concejales no tenemos nada más que 2 informes que nos mandaron ayer por la mañana y, sin embargo, algunos medios de comunicación ya tenían, antes de ayer por la noche, la información de que se iba a presentar una querella. Como ya os he dicho, no tengo constancia de la querella, no la he visto, pero sí voy a hablar de los informes del despacho de abogados que ha costado 17.500 euros masiva de dinero público. Informe en los que me imagino que se debe sustentar esa querella. Va a ser un poco tediosa la explicación, pero creo que es importante, porque además tengo constancia, porque me lo habéis comentado, de que a todos vosotros os han remitido esos 2 informes. Y quiero explicar lo que dicen esos informes, ¿no? Mire, en uno se me acusa de prevaricar y malversar fondos públicos de la empresa en unas actuaciones que se hicieron de mantenimiento y conservación a la Junta de Compensación del Plan Parcial 3. Para que nos entienda todo el mundo, esta Junta de Compensación se refiere a la Junta de Propietarios que hay justo en la zona de Plaza Nueva, delante del Estadio Deportivo Butarque. Pues resulta que ese informe no se ajusta a la verdad, porque incluso me acusan de pagos realizados durante la etapa en la que yo ya no era concejal de gobierno, era el actual alcalde quien estaba al frente de la empresa. Otra de las acusaciones es que Ensule pagó los servicios de limpieza y mantenimiento de esa zona
en un determinado tiempo. Y es cierto que esa labor la tenía que hacer la Junta de Compensación hasta que el Ayuntamiento asumiese esos trabajos. Pero en aquellas fechas nos encontramos un problema en la gestión municipal. La Junta de Compensación no tenía liquidez para seguir prestando ese servicio, pero tenía patrimonio, una parcela hotelera, y el Ayuntamiento no tenía una partida presupuestaria para prestar ese servicio porque en principio no tenía que darlo, aunque tendría que asumirlo en un periodo cercano. Pero en esos momentos la responsable de ese mantenimiento y conservación era la Junta de Propietarios. Ante esa situación solo había dos opciones: o dejar aquello totalmente abandonado o actuar y mantener y limpiar. ¿Qué hizo la Junta de Propietarios? Ante esa situación de emergencia, esa falta de liquidez, decidimos firmar un contrato con la Junta de Propietarios desde EMSULE, de tal manera que nosotros prestaríamos esos servicios de urgencia y cuando la Junta de Propietarios vendiese esa parcela hotelera, tendría que restituir todo el coste de ese servicio a la empresa municipal. Nosotros podíamos hacerlo porque había habido una muy buena gestión desde el punto de vista de la venta de viviendas y, por tanto, teníamos recursos económicos. Al mismo tiempo, prestábamos el servicio de limpieza y mantenimiento y, evidentemente, lo que le pedíamos a la Junta de Propietarios es que con posterioridad tenía que restituir todo ese dinero. Bueno, pues llegó la legislatura siguiente, la del 2015-2019, esa parcela se vendió a una entidad de la que el propietario de esa entidad coincidía con ser el máximo accionista del Club Deportivo Leganés. Y me temo, por lo que el informe recoge, que las cantidades que debían pagarse y devolverse a EMSULE, nadie las ha devuelto y, lo que es peor, nadie las ha reclamado. Hablamos que esas actuaciones se tenían que haber realizado en la pasada legislatura y en esta. Y el presidente de EMSULE, durante la pasada legislatura, tanto de la empresa como del Consejo de Administración, era Santiago Llorente, y actualmente sigue siendo el presidente de la empresa, siendo Javier Márquez el presidente del Consejo de Administración. Sinceramente, creo que alguien no ha hecho bien su trabajo y ahora buscan culpables. Este primer informe, además, señala de que no se prestaban los servicios contratados por EMSULE cuando resulta que era la mujer del alcalde, como directora financiera de EMSULE desde hace muchos años, quien preparaba los pagos y que constataba la ejecución de esos servicios con los técnicos de la empresa. Por tanto, sinceramente creo que más contrato fiscalizador del adversario no tuve. Eso en cuanto al primer informe. Y en cuanto al segundo informe, pues sinceramente todavía me parece más burdo. Y además se me acusa, fíjense, de una manera insidiosa, de la ilegalidad que supusieron las actuaciones que se realizaron durante la ejecución y finalización de las obras de construcción de viviendas en las parcelas 15 y 19 de la zona de Solagua, ¿no? Y es todavía más ilógico que el anterior y permitidme que me explique. Miren, nos acusan de un contrato de ejecución de obra mal hecha que se realizó con la empresa y resulta que esas obras se adjudicaron y se contrataron con anterioridad a que yo llegase a la política. Estamos hablando de un contrato del año 2010, siendo EMSULE gestionado por el PSOE y teniendo mayoría absoluta con Izquierda Unida y siendo Llorente miembro del Consejo de Administración que aprobó ese contrato y adjudicó esas obras. También en ese informe se me acusa del negligente retraso del inicio de estas obras en el año 2010, cuando nosotros no estábamos ni en el gobierno ni en la gestión de la empresa. Más cosas que se ponen en duda en ese informe. Ponen en duda el informe de un perito arquitecto de fecha 8 de junio del 2015, que luego resulta que entra a formar parte de la empresa municipal del suelo. Y lo ponen como en duda. Pero es que resulta que quien contrata a ese arquitecto es el gobierno del Partido Socialista, que era el que estaba al frente de la empresa municipal del suelo. Y finalmente, el informe pone en duda los pronunciamientos del Tribunal de Arbitraje al que tuvo que someterse la empresa municipal
por las discrepancias con la constructora de esas obras, tribunal que dictó un acuerdo de obligado cumplimiento que obligaba, valga la redundancia, al pago de una indemnización a la constructora. Pagos que se realizaron siendo Llorente el presidente de la empresa y siendo Llorente el presidente del Consejo de Administración. Yo creo que con todo esto queda más que demostrado lo burdo de esta actuación por parte del equipo de gobierno y del Partido Socialista y del apoyo de Ciudadanos y de Leganemos. Miren, entiendo, voy a concluir ya, que el PSOE y el resto de formaciones políticas que la apoyan están muy preocupados por las malas expectativas electorales, fruto de su propia desidia e ineficacia al frente del gobierno. Pero no creo que todo valga, y más si se paga con dinero público. Y aprovecho, porque con fundamento en todas estas explicaciones que he dado y con esas acusaciones infundadas y con ese gasto de dinero público para intereses personales, que es por un lado dañar mi imagen y aumentar sus expectativas electorales, se produce un daño para las arcas de la empresa municipal, después de que se han comido todos los beneficios durante estos años de ineficacia de gestión y dando pérdidas durante 3 años seguidos. Y les anuncio de que voy a presentar una querella por malversación de caudales públicos por utilizar ese dinero público para conseguir objetivos privados, políticos y partidistas. La presentaré contra los consejeros de la empresa que votaron a favor de esos informes y que acordaron presentar una querella con dinero público: el señor Márquez, la señora Oliva, la señora Illón, el señor Muñoz, el señor Morago, así como contra el alcalde, el señor Llorente, por permitir que se haga este dispendio público en su calidad de presidente de Emsule. Por supuesto, la querella la pagaré yo de mi bolsillo, no como han hecho ellos con dinero público. Y también ya les quiero decir que seguramente este tipo de actuaciones maliciosas y burdas por parte del equipo de gobierno las tendremos constantemente de aquí a las elecciones. No pueden vender gestión porque ha sido ineficaz esa gestión, pero evidentemente el único interés que tienen es embarrar el campo de juego e intentar distraernos al Partido Popular, el partido en el que más confían a día de hoy los vecinos de Leganés, del objetivo primordial que tenemos que tener. Y les digo que no nos van a distraer. Estamos más fuertes que nunca y con más ganas que nunca de hacer un cambio en Leganés y de ganar las elecciones en mayo del 2023. Muchas gracias y a partir de aquí, pues a responder las cuestiones que tengáis. ¿Una pregunta? Sí. Vamos por orden. Venga. Bueno, yo quería preguntar, Venga, dale. Sí. Quería preguntar si al conocer esta información se ha puesto en contacto con usted, o bien la presidenta Díaz Ayuso, o bien alguien del partido a nivel regional. No, yo ayer fui el primero que, al conocer los asuntos, me puse en contacto con el Partido Popular para decirle la situación que había y, evidentemente, en el momento que aplicas el sentido común, 4 meses y medio para las elecciones municipales, y dicen, vale, después de 7 años y medio, ahora venimos con estos cuentos, pues sinceramente nadie se lo cree. ¿Da credibilidad al informe del PP5 cuando habla de un perjuicio económico de 2,7 millones? Me parece que es el cálculo sobre la empresa. Cuando me he referido, David, al acuerdo que dicta de obligado cumplimiento ese tribunal de arbitraje, es el que dictamina qué importe hay que indemnizar a esa empresa con la que había existido un conflicto desde la empresa municipal con esa empresa que en su día se contrató, como he dicho también anteriormente, por parte del equipo socialista. Pero es más, y en el informe no lo recoge tampoco, se llevaron diferentes acuerdos al Consejo de Administración para que apoyasen una indemnización a esa empresa con unos informes periciales con anterioridad a judicializar la situación, y teníamos, si recordáis, no teníamos la mayoría absoluta en ese Consejo de Administración, con lo cual no conseguimos sacar adelante ese acuerdo. Lógicamente, la empresa llegó a los tribunales de arbitraje y obligó a hacer una acción judicial en esos tribunales de arbitraje y a actuar en esos tribunales de arbitraje.
pero al final lo que intentan es mancillar en un informe diciendo que hay una cuantía económica, que hay un perito que dicta una cuantía económica y resulta que ese perito está en la empresa municipal del suelo. Por eso era importante señalar quién había metido a ese perito en la empresa municipal del suelo, porque de manera indirecta, de manera insidiosa, dicen que parece que había un tipo de relación personal para meterlo ahí. ¿Cree el portavoz que este puede ser el principio del final de Ensule, habida cuenta de que, bueno, la querella anime otra? Yo creo... ¿Taparía esto de alguna manera la caja de los truenos de Ensule? Yo creo que el final de Ensule lleva tiempo el Partido Socialista abocándolo a ese final de Ensule. Y voy a decir el porqué. Desde que representantes del Partido Socialista en la Ejecutiva son funcionarios o trabajadores de Ensule, pues no son funcionarios, trabajadores de Ensule, y no se esconden a la hora de decirlo y mezclar unas cosas con otras, y desde otro punto de vista y todavía más importante, desde el quebranto económico en la gestión de Ensule, donde se han comido todos los beneficios que se generaron durante la gestión del Partido Popular, y en estos 7 años y medio largos ya, lo único que han tenido ha sido comerse esos beneficios y generar pérdidas. Llevamos 2 años con pérdidas por encima de los 300.000 euros hace esta última, creo recordar, y la anterior en torno al $500.000 euros. Evidentemente eso hace insostenible una empresa. No es una cuestión ni de caprichos ni de luchas, es una cuestión de ineficacia con el gobierno actual para sacar adelante esa empresa. Yo creo, en la medida de lo posible, que nos explicaras la parcela que compra el que fue el máximo accionista del Club Deportivo Leganés, que era una parcela para un hotel, ¿sí? A quién se la compra y quién tenía que haber revertido ese dinero que se pagó desde Ensule, de ese mantenimiento del PP3, quién lo tenía que haber revertido, o sea, quién era la propiedad de esa parcela, Sí. quién recibe ese dinero, Claro. y quién tenía que haber pagado a Ensule ese dinero. La parcela era propiedad de la Junta de Compensación, esa Junta de Propietarios. Lo que he intentado, lo que os he manifestado en la primera declaración, la Junta de Propietarios no tenía liquidez para continuar con el mantenimiento y el servicio, pero sí tenía patrimonio. Entonces, ante esa situación, llegamos a un acuerdo desde la empresa municipal para hacer ese mantenimiento y servicio, y todos los costes serían revertidos luego el día de mañana cuando se vendiese esa parcela. Por tanto, ante tu pregunta, Juanma, una vez vendida esa parcela, depositado ese dinero en la Junta de Compensación, debía haber hecho la Junta de Compensación el ingreso en la empresa municipal del suelo. O, como bien he dicho, la empresa municipal del suelo requerir a la Junta de Compensación el pago de esos recursos económicos cuando se vendió esa parcela. Ten en cuenta que la Junta de Compensación, la presidenta es la concejal de urbanismo, y en el Consejo de Administración y máximo responsable de la empresa municipal del suelo son el alcalde socialista como presidente de la empresa y Javier Márquez como presidente del Consejo de Administración, es decir, los 3 del Partido Socialista. Por eso he dicho que me temo que alguien ha hecho una dejación de funciones. ¿Te consta la fecha de la venta? No me consta, a día de hoy no lo tengo. Sé que está publicada porque salió publicada en el boletín, pero creo recordar que fue en la pasada legislatura. Sí, pero quiero decir... Sí, fue la pasada legislatura. O sea, que a mí me consta, entre las cosas... Sepa el informe. Por eso es un informe tendencioso. En el mail que manda el alcalde a los concejales dice que envía los 2 primeros informes. ¿Debe haber más o va a haber más? No lo sé. La opacidad es lo que está reinando alrededor de la gestión de Ensule durante toda esta legislatura. Fijaros que en el Consejo de Administración, donde se acuerda el que se contrata un equipo de abogados, decían que había unos informes que avalaban la contratación de ese equipo. Y lo pidió los concejales que forman parte de ese consejo, pero que están en la oposición. Y ya no hablo del Partido Popular, lo pidió Vox y lo pidió también Unión por Leganés. Y no aportaron ningún tipo de informe en el que sustentasen la contratación de esos otros informes, ¿no? Con lo cual, también hay ahí pues una administración desleal por parte del presidente de ese Consejo de Administración, que además tenía y ha transmitido una información privilegiada a otros miembros del Consejo de Administración, que son los que le están apoyando. Te quería preguntar una cosa a raíz de una declaración de una portavoz ayer respecto de esto, que se planteaba de por qué no se había puesto en marcha una comisión
Vamos a ver, yo esto tengo claro que encontrándonos a 4 meses y medio de las elecciones y teniendo las expectativas electorales tan malas como las que tienen, pues evidentemente intentan mancillar la imagen, en este caso del cabeza del Partido Popular, de aquí de Leganés. Es obvio. Yo en esa línea, alejándonos de los informes y en el plano político, ha dicho que era consciente de que había un bufete de abogados contratado para hacer un estudio en las fechas de su gestión. Digamos que no le sorprende la querella por un lado, pero usted como abogado ha estudiado los tiempos procesales en los que puede devenir esto, diligencias previas, una posible condición de investigado, Sí. ¿Y altera su plan electoral o cómo? No, para mí no, por eso he dicho que no me va a alterar de la parte importante, ¿no? Que es transmitir nuestro proyecto a los vecinos de Leganés. Esa es la parte política. Lógicamente, si hay un ataque judicial y los trámites procesales invitan a que tengo que intervenir judicialmente, lo haré, pero eso no me va a impedir redoblar todavía más mis esfuerzos y de todo mi equipo para conseguir el objetivo que tenemos que conseguir en mayo, que es echar a todo lo que a día de hoy está gestionando este ayuntamiento por ineficaces y porque evidentemente además vemos que hacen una mala praxis al frente de la administración pública, gastando dinero público en atacar al adversario. Es que ¿hasta dónde estamos llegando? O sea, es decir, Una pregunta, no sé si la queréis contestar. Otra vez las mismas figuras, otra vez por detrás el Club Deportivo Leganés, otra vez el suelo cercano a Butarque, otra vez la misma historia. O sea, no sé si... Bueno, pues evidentemente el nerviosismo lo tienen encima. Y lo tienen encima porque ellos han hecho dejación de funciones durante todos estos años y estando en la oposición no puedes hacer prácticamente ningún control porque no te dan ninguna documentación. ¿Qué temen? Que haya un cambio de gobierno y que ese cambio de gobierno que se produzca empiece a controlar los documentos, si los hay o si no los hay. Porque cuando uno lee informaciones de que se han hecho obras sin licencia en determinados suelos municipales y sin existir títulos de propiedad o que habiliten la posesión de determinados terrenos, pues evidentemente no me extraña que estén preocupados ante un cambio de gobierno. Yo también lo estaría. Vamos, aunque no teníais obligación de hacerlo estando en la oposición, pero sabedores de que esto no se había pagado, ¿erais conscientes de que no se había devuelto el dinero? No éramos conscientes porque cuando le hemos pedido información sobre EMSULE siempre ha sido la negativa por parte del equipo de gobierno y al final, ¿a qué te obliga? A judicializar cualquier tipo de movimiento en el ayuntamiento, algo que me parece absurdo, ¿no? Es decir, tener que judicializar para ir a por un papel, para ir a por un documento. O sea, no dan absolutamente nada, porque además ellos, ¿con qué juegan también? Al final, cuando tú estás en la oposición, ir a los juzgados evidentemente cuesta dinero, o sea, es así de claro, y lo tienes que pagar de tu bolsillo. ¿Ellos con qué juegan? Con la fortaleza de la administración y de los recursos públicos, ¿no? Evidentemente, en la querella que he anunciado que les voy a presentar, ahí no les va a poder amparar con dinero público, van a tener que ir con su dinero privado, porque va a ser a ellos como personas físicas. Una última duda jurídica, digo por la parte que toca de concepto. Teniendo el ayuntamiento tanto jurídico al servicio de las empresas municipales, de hecho creo que el secretario del Consejo de Administración es un jurídico, ¿hay que salir fuera a buscar un bufete de abogados a pedir un informe ad hoc? Cuando no quieren la objetividad de un funcionario, pues tienen que buscar la subjetividad del abogado al que pagas.